Hola chicos, aquí estoy de nuevo. Acabo de grabar otra entrevista. Digo, bueno, pues me quedo un ratito y les hablo un poquito. Ya, ya tengo un vídeo hecho, que llevando todo de la obra de Cristo, llevando listas de España, llevando el curso mío, llevando... eh, no doy abasto. Pero bueno, gracias que muchos de vosotros me ayudáis, os estáis ofreciendo y entre todos vamos a distribuir todo esto de esta enseñanza de la obra de Cristo por el mundo. Y bueno, la ayuda que yo desde Jesús y desde los elevados me van diciendo que aporten en el canal, ya sabéis, desde lo más sencillo hay que volver a esa sencillez. Mucha gente me está diciendo que contesto preguntas que se hacían, que de repente hablo de algo que a ellos les atormentaba y lo entienden. Y eso me da, como yo siempre les digo, las gracias a mí no, a Dios, que es el que nos pone a todos en el camino. Yo solamente estoy al servicio, pero es Dios el que les hace llegar a mí y es Dios el que me hace llegar a vosotros con todo esto que os comparto. Que aunque sea algo muy sencillo, pero realmente en lo sencillo está la esencia de todo y es mucho más fácil entender las cosas hablándolas así, como hago un café con mis amigos, hablando con vosotros. Vale, quería deciros que vamos a hacer voy a ir haciendo una serie de vídeos cada X tiempo para contaros cositas sobre mi vida con Jesús, sobre todas mis experiencias. Porque aunque habéis visto la mayoría de vosotros, bueno, la mayoría no, seguro que todos, porque yo no era conocida, nadie va a seguir mi canal si no ha visto mis entrevistas, con Roxana, con El Nuevo Tiempo, ahora también tengo otras que se están poniendo en marcha en otros canales. Y que va a llegar mucha gente, así que va a haber más trabajo todavía, porque quienes llegáis aquí escribís al correo pues para hacer el curso conmigo o para preguntarme cosas de vuestra vida. Yo intento ir contestando, sabéis que aquí también vamos a ir respondiendo, iré haciendo alguno que otro vídeo de preguntas y respuestas y nos dedicaremos también más a eso. Poquito a poco vamos a ir dándole forma a todo y con la ayuda de todos estamos ayudando a Cristo mientras estemos apoyando todo este conocimiento de volver a Él desde el corazón, desde la sencillez, desde el amor, desde la fe. Porque ese es el camino y desde el trabajo interno, para lo que la obra de Cristo es una enseñanza totalmente gratuita. Ya sabéis que la entregó María Elena Sarmiento. Siempre quiero decirlo porque le estamos tan agradecida. Y por lo tanto es muy fácil desde ahí, mucho más fácil que caminar uno solo. Yo también estoy para ayudaros, pero siempre si vosotros os ayudáis un poquito también. Bueno, hoy tengo unos pelos un poco de loca. Deciros que pediros, para que este conocimiento y todos seamos misioneros de Cristo y todos podamos hacer llegar un poquito las cosas positivas en nuestra vida, que este mundo está lleno de cosas negativas, las podamos hacer llegar al hogar de cada uno. Me han dicho, porque yo no entiendo de estas cosas, que es importante que os suscribáis y que le deis me gusta a la campanilla, porque al parecer así YouTube entiende que es un vídeo visto, seguido, que interesa y lo comparte. Yo no hago este canal para ganar dinero, como obviamente entenderéis, porque yo los seguidores que voy a tener son poquitos y eso no factura, ni es mi intención, pero sí que llegue al mayor grupo, a la mayor parte de personas. Por eso yo no dedico en este canal, como en otros canales que veis, varias entrevistas cada día, varios vídeos. Yo no puedo seguir ese ritmo, chicos. Yo no lo he hecho para eso este canal, ¿vale? Yo lo he hecho para compartir, pero me dedico a otras cosas, doy mucho servicio, no tengo tiempo para todo. Pero si nos ayudamos, si ayudamos a que el mensaje del Padre pueda llegar a más gente y la obra de Cristo pueda llegar a más gente, pues simplemente que es gratuito inscribirse, que es gratuito y darle una campanita, pues creo que sea lo mínimo que se puede hacer por todo lo que ellos desde arriba hacen por nosotros, ¿no? Que nos están guiando en todo momento. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, vamos a empezar un poquito con lo que os quiero comentar. Porque yo en las entrevistas, pues eso, he hablado muy por encima, no he contado, vamos, ni un 5% de mis experiencias. No todas las podré por ahora compartir, ellos me van diciendo qué se puede por ahora saber y qué no. Pero todo a su tiempo, para que estemos un poquito en el presente y vayamos formando una base para luego poder
comprender y asimilar todo lo que son informaciones más complejas, ¿no? Deciros que yo nazco en el año 73 en una familia española, entonces el 99% de la sociedad española era católica, se consideraba católica, pero no toda era practicante. Mis padres creen en Dios, pero en mi casa no se hablaba de Dios, ni de Jesús, ni de María, ni se rezaba, ni se iba a la iglesia, ¿vale? Nuestra madre, mi madre, nos enseñó, por supuesto, las oraciones principales para cuando comulgáramos. Estamos todos bautizados, hemos comulgado, lo típico de la España de aquel momento. Pero luego en casa no había un día a día ni nada a nivel religioso, con lo cual yo nazco en un ambiente bastante neutro. Eso me ha ayudado también a entender que lo mío no era fanatismo, no era que me hubieran inculcado desde niña, todo lo contrario. Mi casa era totalmente un lugar en el que todo eso no se movía. Desde muy chiquitita, yo siento que ¿qué hago aquí? Que este no es mi lugar, que yo no pertenezco a este mundo. El otro día ellos me dijeron algo al respecto, por cierto. Que yo no pertenezco a este mundo, que yo quería a mis padres, quería a mis hermanos. Bueno, primero a mi hermano, porque con el otro me llevo 8 años, entonces cuando era muy chiquitita solo tenía a mi hermano con el que me llevo 2. Y yo quería a mi familia, no era un rechazo hacia ellos, sino era un rechazo a mi situación aquí. ¿Qué hago yo aquí? Yo no me consideraba ni de este tiempo, ni de este espacio, ni de este mundo, ni de nada. Y entonces yo, que estoy muy conectada al ser desde muy niña, muy conectada siempre, por eso he recibido, por eso he podido ver al maestro siempre, por eso siempre he sabido cómo conducirme, por eso, o casi siempre, he cometido errores como todo el mundo, pero que no me he metido pues en cosas grandes, en una vida de vicios o en una vida de perdición o de... No. Siempre he sido lo que se llama en España buena niña. Y bueno, yo con esa conexión que tengo conmigo misma, siento que el amor es lo más importante que hay. Y tengo una necesidad de amor muy importante que demando de mis padres. Mi padre pues trabajaba todo el día y mi madre sí que nos crió durante un tiempo. Luego cuando nació mi otro hermano más pequeño, un poquito tiempo después, pues ya mi madre volvió al trabajo, pero mientras que estuvo teniendo a los hijos, pues hubo un tiempo que estuvo con nosotros. Sobre todo yo y el otro hermano fuimos los que más disfrutamos de ella. El pequeño ya no tanto, de su tiempo completo. Pero bueno, yo tenía una vida tranquila, no me faltaba de nada, tenía el amor de mis padres, Pero es cierto que mi madre nunca fue excesivamente demostrativa. Y yo, sin embargo, siempre necesité mucho el abrazo, mucho el beso, mucho... Entonces yo ya me hacía planteamientos, yo decía, es que yo no pertenezco aquí, si yo de donde vengo, el amor es algo que es lo más importante que hay. Yo tenía ese sentimiento dentro mía, no me hacía esas reflexiones porque era muy niña, pero ese era, perdón, el sentimiento que tenía. Como no me sentía de aquí, pues yo tenía momentos de suma tristeza. No me sentía en mi lugar, echaba de menos algo, no sabía qué, pero echaba de menos. Entonces con 3, 4 quizá añitos, o antes, pero no lo recuerdo. Cuando yo ya puedo empezar a recordar, recuerdo momentos muy concretos en los que yo estaba muy triste, a lo mejor, porque fui una niña que le gustaron mucho los espacios de soledad, a ratitos, ¿no? Necesitaba pues meterme en mi cuarto, estar un ratito con mi muñeca yo ahí sola, y recuerdo con mis pensamientos, miraba teníamos un cuadro de Jesús, que era lo típico en la época en el dormitorio, y yo lo miraba y yo no sabía muy bien, o sea, no se me había explicado quién era él, pero yo sabía quién era él. Y no sabía muy bien, y yo decía, ya de muy pequeña, siempre hablaba con el cuadro, eso era una cosa. Y de repente pues empezó a aparecer, recuerdo
hasta donde recuerdo, siempre estuvo el maestro conmigo. Se sentaba a mi lado. Recuerdo verlo, al principio lo veía, eso es una facultad que luego perdí, pero varias veces recuerdo verlo a mi izquierda, siempre se sentaba a mi izquierda. Y venía con su, no recuerdo bien las facciones, luego ya sí lo he visto más, pero de aquel momento no recuerdo mucho, solo recuerdo que era él y que yo lo reconocía. Él me hablaba y lo que siempre, me hablaba muchas cosas, pero lo que más recuerdo siempre era: no tienes que estar triste, tú eres muy especial y eres muy amada. Siempre os digo, esto nos lo diría a todos. El que nos ama nos lo diría a todos, porque nos ama a todos por igual. O sea, yo os hablo desde mí, porque me lo dijo a mí en ese momento, pero no con esto haciendo ver que yo soy especial ni nada. Somos muy amados todos y esto es algo que siempre me repiten que os diga. Entonces yo sentía un amor tan grande, sentía una paz tan grande. Él siempre yo lo veo de blanco, siempre. Porque hay gente que lo ve que si lleva la túnica blanca pero luego lleva cosas de color. Yo siempre lo veo vestido de blanco únicamente y de alguna manera me abrazaba, me sostenía en esa tristeza, me decía: tú eres muy amada, eres muy especial y eres muy amada. El Padre te ama infinitamente. Os pongo palabras porque la telepatía no funciona así. Es lo que te transmiten y tu mente traduce eso y tu corazón también. Por eso no te pueden engañar, porque el corazón vibra en amor o vibra en miedo según quien se presente, ¿no? Y además tú sabes absolutamente en la telepatía lo que el otro está, no ya transmitiéndote, incluso en lo que no te transmite, porque tú oyes la frase en la mente, pero te transmite en el corazón con qué sentimiento real te lo está dando. Ya os lo expliqué en las entrevistas. Si ellos te dijeran qué bonita eres, pero estuvieran sintiendo pues algo desagradable hacia ti, el qué bonita eres no sería lo que importara. Tú te darías cuenta de que no, lo que están diciendo no lo están pensando ni lo están sintiendo. Por lo tanto, ellos se conducen en la luz, al menos se conducen en una impecabilidad y en una coherencia absoluta. El pensamiento, el sentimiento y lo que actúan está en consonancia, porque saben que si no, a través de la telepatía es muy difícil verlo. Sin embargo, el mal intenta siempre engañar, aún así, ¿no? Bueno, pues el maestro me hacía sentir amada, me hacía sentir especial, como me decía, y siempre estuvo a mi lado. Conforme fui creciendo, yo ya lo buscaba, le hablaba, cuando ya antes de comulgar, ¿no? Con 6 o 7 añitos te iban enseñando las oraciones para prepararte para la comunión. Pues ahí yo ya aprendí a orar con oraciones y las hacía en la noche cuando me iba a la cama. Siempre hablaba con Dios antes de dormir. Para mí, yo sabía quién era Jesús. Él nunca me dijo soy Jesús, ni se parecía al de mi cuadro. O sea, yo no podía hacer esa similitud, porque en el cuadro era solo la cara y era un mosaico y era muy distinto. Pero yo sabía quién era Jesús, que él era Jesús. Y igual que sabía, por ejemplo, cuando empecé a dar religión en el colegio, que antes en España se daba religión, ahora somos laicos y esto lo único que ha traído en ganancia ha sido que se pierda mucho la fe en un país que ha sido siempre una fe fervorosa y aún lo sigue siendo, porque esa raíz, por mucho que el mal quiera, no la va a poder arrancar nunca. Yo ya hablaba de esto con otra persona que le había llegado información al respecto. En España somos muy, muy creyentes, sobre todo somos mucho de Jesús y de María. Y esa es una fe grandísima que hay en este país. Pero bueno, el mal siempre intenta llevarnos a un mundo sin fe, a un mundo sin valores, porque ya veis cómo está el mundo, ¿no? Yo digo que muchas veces hago el comentario que digo, Sodoma y Gomorra era un jardín de infancia al lado de lo que tenemos ahora, porque de verdad que los valores se perdieron por completo.
no solo se perdieron, sino que el mal se ha encargado de invertirlos y hacernos creer que está bien lo que no y hacernos creer que no está bien lo que sí. Pero bueno, yo sigo recibiendo, o sea, sigo con mis oraciones, con mi alabanza al Padre. Yo eso formaba a mí, de parte de mí, claro, luego he entendido que venía de vidas anteriores, pero eso formaba parte de mí. Y bueno, como era algo que yo hacía en silencio, en mi camita por la noche y en mis pensamientos, pues tampoco sobre eso mi madre pues no se alertaba especialmente. Conforme, y os decía, cuando empecé a estudiar religión, claro, nos hablaban de los apóstoles, nos hablaban de María Magdalena, claro, María Magdalena la ponían siempre como una prostituta, como una persona, una mujer súper pecaminosa, que Cristo haya tenido la gracia de concederle el perdón. No me digáis cómo, pero yo sabía que María Magdalena no había sido lo que contaban. Yo amaba a María Magdalena. Esto en la lógica entenderéis que una niña cuando se le habla así de una persona, pues no tiene adoración por esa persona. Yo la tenía, tampoco sabía entonces de dónde me venía. Yo no he tenido contacto con María Magdalena, quiero dejarlo muy claro, nunca, pero yo sabía que la amaba, no me pidáis por qué. Claro, después también eso lo entiendo cuando el maestro me dice que yo había estado en su vida en 2018 y me muestra la vida con él y todo, ahí entiendo. Pero yo lo sabía y de hecho yo quería ponerle a mi hijo Jesús y a mi hija María Magdalena, siempre lo dije, desde niña. He tenido solo un hijo y se llama Jesús. Y si hubiera tenido una niña, pues probablemente era un nombre de los que hubiera barajado, pero de niña lo tenía muy claro. Bueno, pues todos esos recuerdos inconscientes que me hacían a mí tener un amor, una atracción, un hablarle a Dios, pues van creciendo en la medida que yo crezco. ¿Qué pasa? Que empieza a haber un momento en el que no solo recibo, bueno, ya no veo al maestro directamente, empiezo a verlo siempre cuando duermo. Yo me veo salir del cuerpo. Yo de muy pequeña tenía la facilidad de salir del cuerpo cuando yo quería, es decir, de una manera consciente. Yo muchas veces me quería ir a dormir porque sabía que podía salir y me iba a otro tiempo, a otro espacio, a otro plano y entonces disfrutaba. Me iba también a planos de vidas pasadas, era como un viaje en el tiempo. Tú puedes conectar con esa otra vida e ir a esa otra vida, pero no desde aquí la recuerdo, no, puedes ir y volver a estar ahí, ¿vale? Como una película que tú puedes volver a ver y pues quedaros con eso, para los que os sea difícil entender los otros términos. Entonces yo me iba a esas vidas y recordé varias, todas las que me han dejado recordar. Los hermanitos, como yo digo, los seres elevados y el maestro, han sido para entender luego algo muy importante de esta vida y estas experiencias os las iré contando. Tenéis que tener claro una cosa, en el cielo están muy atareados, digo el cielo, ya sabéis, de plano elevado, pero hablo así para que todo el mundo me entienda. Allí no es, me muero y toco el arpa, no, allí somos seres de luz y tenemos muchísima tarea cuando volvemos ahí. Y los seres elevados, especialmente elevados, tienen muchísima tarea, mucha más. Con lo cual, no están para tonterías. A mí no me dejan recordar vidas porque yo sea más bonita, más buena o más especial. A mí me dejan recordar esas vidas porque yo ya he alcanzado un nivel evolutivo X, en el que ya se me puede dejar abierta esa capacidad, pero me llevan a las vidas que me van a dar una información importante para esta, no a vidas por curiosidad. ¿De acuerdo? De hecho, yo no recuerdo la vida con el maestro hasta que él me la muestra, en 2018, imaginaos. Porque no era importante hasta 2018, porque yo no iba a tener la capacidad de... Quizá haber sabido lo que él me mostró en 2018 de esa vida, a mí no me hubiera ayudado a estar en el pensamiento o en el estado de mi ser, me hubiera podido desbordar en ese momento, saber quién yo había sido en esa vida y no me hubiera hecho un favor. No hubiera llegado al conocimiento que he llegado desde la base que he llegado, dando pasitos despacio, ¿vale? Entonces, por eso siempre os digo, Dios
hace lo perfecto. Confiad en Él, porque Él sabe más que nosotros, va por adelantado. Bueno, pues yo recordaba este tipo de vidas en las que eran cositas que a mí me podían ayudar. Empiezo también a tener, os decía que yo salía del cuerpo a demanda, o sea, cuando quería, yo por ejemplo a veces me iba a ver la televisión y veía el programa, recuerdo una vez en concreto que yo vi un anuncio, porque entonces los niños y nos íbamos muy prontito a la cama y no había esa facilidad de ver la tele como ahora, que había tele todo el día, había pues los noticieros, una película por la noche, los fines de semana también a mediodía y poco más. Pues se ve que vi un comentario, porque entonces no había casi ni anuncios, incluso en los mismos noticieros te decían, ahora les dejamos con la película tal, o esta noche podrán ver la película cual, y yo quería ver aquella película. No me acuerdo si era de época, porque me gustaban mucho todas las películas del siglo XVII, XVIII, claro, luego he recordado, he tenido varias vidas ahí, y también me atraían mucho las películas por supuesto, de Jesús, las películas de Egipto. Buah, eso era una cosa, que hablaran de cosas así, de esa cultura ancestral. Y entonces no recuerdo qué fue que echaron, y yo le dije a mi madre, ¿puedo verlo? Y me dijo, no, hija, eso empieza tarde, porque no sé si empezaba a las 9 o a las 10. Y claro, los niños a las 8 nos íbamos a dormir. Pues yo me acuerdo que vi aquella película. Y de hecho recuerdo, y no sé si mi madre se acuerda ella de eso, que yo le comenté al día siguiente a mi madre, le dije, pues en la película de noche tal, tal, tal. Y mi madre se quedó como diciendo, ¿esto de dónde sale? Porque claro, yo no podía llegar al salón, que era donde había la tele. Digamos que si la tele estaba donde está mi sillón, mi habitación estaba donde estoy yo. Si yo salgo de la habitación, ellos están viendo que yo salgo de la habitación y nadie me vio salir de la habitación, ¿vale? El pasillo de mi habitación estaba de frente a mis padres que observaban la tele, entonces me hubieran visto llegar. Y claro, bueno, yo ahí algo me hizo callarme, me fui a otra cosa, ya está. Pero sí, yo salía o me iba a otros. Había como una especie de portal, tengo que decir, porque yo siempre me dirigía a la misma parte de mi dormitorio y en esa pared era como si que se abría un portal y yo me podía trasladar en el tiempo, irme a otros planos. Luego cuando vi muchos años después, ya de adulta, la película Narnia para los que la hayáis visto, las crónicas de Narnia que pasan a través de un armario a otro mundo, yo decía, mira, esto es como la pared de mi habitación, ¿no? Y no es que fuera la pared, es que las energías se acoplan y aunque tú veas pared ahí puede haber un portal. Y por lo que sea, se ve que podía haberlo o no lo sé, o Dios me ayudaba a que fuera así, pero yo siempre me dirigía al mismo sitio. Dicho esto, también empiezo a tener contacto, a través de en el momento en que duermo y yo salgo del cuerpo, me iba a veces a planos en los que tenía contacto con seres, digamos, extraterrestres de una evolución superior, por supuesto, a la nuestra, pero eran extraterrestres. No los veía muchas veces a ellos, pero sí me ponían imágenes sobre el futuro. Yo veía mucho en mis sueños lúcidos en los que yo tenía conciencia, le llamamos sueños lúcidos, porque tú sabes que estás dormido y que tu cuerpo está dormido y que tú estás viendo eso en otro plano, digamos. Yo tenía sueños premonitorios, yo tenía sueños lúcidos en los que yo veía venir unas naves inmensas, pero yo era adulta, era como una visión del futuro. Yo era adulta, iba conduciendo casi siempre un coche, lo que me hacía ver que era adulta, y porque yo no me veía a mí, como tú cuando estás ahora viéndome aquí en este canal, tú no te estás viendo, ¿no? Estás viviéndote, pero no te estás viendo. Pues en los sueños lúcidos es igual, tú no te estás viendo. Pero yo, claro, porque los veía a ellos, pero yo sabía que era adulta en ese momento. Y casi siempre esa visión es por la noche, es de noche donde yo estoy. Y entonces yo miro hacia el cielo y veo unas naves tan inmensas que no veo la nave,
no es que vea una nave, veo el culo de la nave, porque ocupa todo mi espacio visible de cielo. Había, claro, yo estoy en una parte en la que hay bloques a los lados, entonces ya ahí perdía la visibilidad, pero ocupaba todo el espacio intermedio y más. Y eran naves que las veía como materia, pero yo sentía un amor inmenso y yo siempre decía, por fin estáis aquí. Es decir, yo sabía que ellos van a venir en algún momento, yo ya sabía que yo los estaba esperando, aunque conscientemente la niña no lo sabía, pero el ser con el que yo conectaba, mi ser superior que conectaba en esas visiones, se alegraba inmensamente y como que se me había hecho muy largo, muy largo. Yo decía, por fin estáis aquí. Claro, ahora entiendo la largura. Tengo 49 años y todavía ese momento no lo he vivido, sé que lo vamos a vivir, pero al menos sé que es una parte de lo que yo voy a vivir, porque no todo el mundo va a vivir tampoco lo mismo, ¿no? Ni todo el mundo va a ser capaz de ver todo lo que se va a manifestar en este planeta de maravilloso. Hay que estar en una vibración adecuada. Pero yo era feliz. Y a partir de ahí, todos esos hechos se iban sucediendo en mi vida. Conforme yo voy creciendo, claro, yo tengo un hambre de Jesús, un hambre de Jesús, un hambre de Cristo, un hambre de Dios, un hambre inmensa, porque en mi casa no se hablaba del tema, yo lo veía, él formaba parte de mi vida. Yo sí que desde niña le comento a mi madre algunas cosas de otras vidas, de que veo al maestro, pero claro, mi madre, pues la pobre, pues una mujer joven, porque me tuvo con 21 añitos, no había conocimiento de esto. Entonces, al menos aquí en España, porque en Sudamérica siempre habéis tenido, bueno, aquí también ha habido personas que desde hace muchas décadas, ya en años 70 estaban en esto, pero mucho menos. En Sudamérica esto ha sido mucho más expansivo, siempre. Y entonces aquí, pues en mi círculo, y en el círculo de mis padres, y en la comunidad, y en el país en sí, pues de estas cosas no se hablaba. No había internet, por lo tanto no le llegaban a nadie, a no ser que fuera alguien especial, que fuera buscando estuviera despierto, digamos, y conectado a su ser y fuera buscando esa información. Pues claro que debía haber alguna película revista que iniciaba con estos temas, pero no, esa gente no salía en televisión, eso no se oía en ningún lado, ¿vale? Entonces, yo dejo de hablar porque me doy cuenta que a mi madre pobrecita le supera, además pues los comentarios, ¿no? Ya no sabía, ay niña, que estás loquita, venga, que no, tal. Y yo lo que no quería era sentir ese rechazo de mi madre. Yo pensaba, a ver si esto no le gusta, pues no se lo voy a comentar más, ¿no? Porque yo lo que quiero es que todo niño quiere que su mamá lo quiera, que lo apruebe, que lo ayude. Entonces, bueno, pues dejé de hablar, decidí que era algo que me tenía que quedar para mí conforme fui creciendo. Y en ese crecer y en ese hambre de Jesús, yo sí que tenía una conexión en ese sentido. A partir de un tiempo empiezo a tener la conexión, pues eso, a través de la religión, en el colegio, a través de mi tía Pepi, a la que amo, mi madrina, que es como mi segunda madre. Porque yo iba a Córdoba, España, Andalucía, allí tienen una fe muy ferviente. En Mallorca, quizás ser un sitio turístico, aquí la gente, que hay gente de fe, de fe y de iglesia, y como en todos lados, pero en el círculo que yo me movía, los padres no eran especialmente religiosos, cuando yo muy chiquitita. Sin embargo, en Andalucía esto estaba, y sobre todo en un pueblo de Andalucía de los años 70. Para los que seáis españoles sabéis lo que es eso. Misa todos los domingos y si no cada día. Entonces cuando yo iba a ver a mis abuelitos allí y estaba mi tía, pues yo me iba a misa con mi tía. Yo quería ir con ella a todos lados y ella iba a misa, entonces me iba con ella los fines de semana, el sábado que ella iba a misa o el domingo. Y yo disfrutaba de estar en la iglesia, de oír hablar de Jesús, aunque había cosas que yo decía, yo sabía que no eran así como las contaba el cura, pero yo ahí me callaba, simplemente disfrutaba de
de una oración, disfrutaba de una música espiritual, disfrutaba de sentirme acompañada en Jesús con mi tía en ese momento, disfrutaba de todo eso. Entonces yo tenía un hambre, pero claro, aquello era una vez al año, yo tenía un hambre en mi día a día de Jesús. Claro, ¿qué piensa uno y más cuando es chiquito y no sabe, qué piensa uno? ¿Dónde va a encontrar a Jesús? Pues en la iglesia, ¿no? Es lo que nos enseña. Pues venga, yo le tenía en mi vida muy frecuentemente, en mis noches, mientras dormía, en esos planos, pero yo tenía hambre de él. Y entonces con 16 años, creo que fue, yo estaba un día, para que veáis cómo funciona todo y cómo Dios va poniendo las piezas del puzzle para formarlo. Y te va abriendo las puertas. Yo estaba en una fiesta de mi barriada, en la que, bueno, había cante, había baile, había una fiesta de comunidad bonita, todo abierto, y de repente aparece en mi vida alguien que fue muy importante en mi vida y que ya no está conmigo, no está con nosotros, que se llamaba José Antonio, un cura que había pasado la mayor parte de su vida en Burundi, o sea, un cura de corazón, una persona al servicio del Padre de corazón. Ya sabemos que en las instituciones eclesiásticas hay de todo, son hombres y son mujeres. Y entre los hombres y mujeres, pues a veces los sabemos más buenos, a veces menos buenos, y como todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que en las iglesias no haya también gente maravillosa, que la hay. Dicho esto, yo iba a un colegio público, nada de catolicismo ni nada, pero en esa fiesta está este cura, ese sacerdote que ya falleció y que Dios tenga en su gloria, que además falleció, hizo el tránsito en el Día de Todos los Santos, y yo sentí que eso era, es que me emociono, pero era una persona maravillosa y se fue el día que hacía honor a su nombre. Bueno, pues mi amigo, porque fue mi amigo, estaba en la fiesta y estaba juntando a gente joven, intentando llevarnos por el camino de Cristo, y también pues para que lleváramos lo que aquí se llama club de Esplai, ¿no? en mallorquín, que son clubs pues, de la iglesia para los niños, clubs de tiempo libre con los niños, de acercarlos, de hacer excursiones, de cosas muy bonitas. Buscaba gente adolescente que quisiera estar con los niños más jóvenes, ¿no? Y más chiquititos, y poder jugar con ellos, poderlos entretener. Esto era los sábados por la mañana en nuestra parroquia, y era algo hermoso. Entonces, yo siempre amé a los niños, siempre quise ser educadora infantil. Lo que pasa que yo me quería dedicar pues a guardería, a todo el tema de la infancia, de los más chiquitines. Pero claro, mi mamá en su buen hacer, mis papás en su buen hacer, pues lo que querían es que yo tuviera un trabajo de señorita, sentada en una oficina, y mi madre me decía, ¿para qué quieres estudiar? ¿Para estar quitando pañales y aguantando lloros? Y pues es mejor, es más bonito estar en una oficina. Yo decía, pues a mí eso no me gusta nada, yo quiero trabajar con personas, no quiero trabajar con máquinas. Pero bueno, yo era una niña obediente, siempre lo fui, y entonces pues no discutí demasiado, no quise enfadar a mis padres, y me pusieron a estudiar administración de empresa. Yo estudié administración de empresa a duras penas, porque como no me gustaba nada, me costaba muchísimo, pero la estudié y la saqué. Mientras tanto, con 16 años, este cura me propone, junto con otros que estaban en la fiesta. Yo siempre digo que él fue como San Pedro, un pescador de hombres y no de peces, porque él hizo mucho por la comunidad y nos incluyó a todos en la comunidad de la fe. Pues él nos ofreció estar con los niños. Claro, imaginaos, yo, que era mi sueño, yo dije sí, Jesús y niños, menuda mezcla, ahí voy de cabeza. Bueno, pues nada, me fui, le dije que sí, nos dijo que sería los sábados por la mañana, a otra amiga, que también se llama como yo, María José,
a la que si algún día me ve le mando un beso, porque hemos perdido un poquito el contacto. Y nos fuimos de cabeza allí. Entonces yo empecé a estar más en la iglesia, iba por las mañanas a este club, estaba con los niños, por las tardes, los sábados teníamos misa, y por lo tanto pues yo me imbuí un poquito más ahí en el conocimiento de la Biblia, fui leyendo más la Biblia, me acercaba a lo que desde la religión a la que yo pertenecía por mis padres, pues se me podía aportar. Estuve muchos años, llegué a ser catequista de comunión, estuve en un rango de 10 años de mi vida, estuve dando catequesis. La dejé de dar ya embarazada de mi hijo, con 29 años, fue el último año que di catequesis, después ya me dediqué a mi hijo por entero y ya salí también, era el momento de salir del todo de la iglesia. Porque yo descubrí en la iglesia, como os digo, gente maravillosa, familias maravillosas, pero también entendí con todo lo que el maestro me iba enseñando, con todo lo que yo iba aprendiendo, que Dios no está solo en la iglesia y no es obligatorio ir a la iglesia para encontrar a Dios, ni Jesús está solo ahí, ni sus enseñanzas y sus preceptos solo están ahí. Yo me atraía muchísimo también la religión budista, porque ahí se hablaba de la reencarnación, cosa que fue retirada de las escrituras originales de nuestras Biblias. Ya sabemos, en el concilio de Constantino el Grande, en el siglo I, ahí se hizo una escabechina, nos quitaron un montón de información de la Biblia, ya las instituciones eclesiásticas tomaron el mando de lo que se podía saber, de lo que no se podía saber, de lo que se debía hacer, de lo que no se debía hacer, y se olvidaron de que Dios lo había entregado para todos. Entonces, entre cosas que las personas tergiversamos, porque la Biblia está codificada y es complejo entenderla, y entre todo lo que nos han quitado y entre todo lo que se ha cambiado, que también ahí se cambiaron cositas, porque esto lo sé por el maestro, que se han ido manipulando muchísimo las escrituras para que no podamos tener nunca realmente el plan completo, porque el mal se mete en todo y es verdad que no ha podido acabar con no ha podido tocar el mensaje del Padre, de Cristo. Eso no lo ha podido tocar. Pero en todo lo demás, incluido la vida de Cristo como fue, ha tocado todo lo que le ha dado la gana. Bueno, así ha sido y iremos descubriendo todo esto porque estamos en un momento de verdad. Estamos ya en un ciclo de años en los que se va a ir descubriendo la verdad más cada día. Ayer escuchaba yo un rabino que tuvo un juicio con los rabinos, los sacerdotes de la cultura judía, de la Torá. Se le hace un juicio porque él habla de Yeshua, de Jesús, y ellos tienen prohibido hablar de Jesús. Os recuerdo que el Sanedrín que fueron los sacerdotes judíos, fueron quienes llevaron a Jesús a la muerte, porque Pilatos solo aprobó lo que ellos pedían. Y de hecho Pilatos al principio se niega y dice, no veo culpa en este hombre. La mujer de Pilatos había recibido, todo esto está en la Biblia, había recibido en un sueño o en una visión que le dicen, no hagáis daño a este ser porque es justo, a este hombre que es justo y es hijo de Dios, y ella se lo dice a su esposo. Y él en principio quiere librarse, pero los sacerdotes judíos le dicen que está revolucionando, que está saltándose sus leyes, que está saltándose sus preceptos. Y claro, Pilatos era una persona mandada por Roma para controlar el mundo en Israel, o sea, para controlar allí en Jerusalén en ese momento toda la sociedad. Tenía que trabajar de la mano de los sacerdotes, porque si no, los sacerdotes tenían un poder en el pueblo tan grande que si él iba en contra de algo que fuera importante para ellos podían crear una revolución. Y él, pues bueno, acaba, por supuesto, tomando la mala decisión, o la buena, no lo sabemos, porque
mala para nosotros, ¿no? Desde la pena de todo lo que Cristo tuvo que padecer, pero vamos, que Cristo sabía lo que venía y que todo era necesario que sucediera así. Entonces, bueno, pues esos sacerdotes fueron los que llevaron a Jesús a eso. Son los que le hacen el juicio, son los que lo declaran culpable, son los que lo entregan a Pilatos y son los que no entendieron que él era el Mesías. Entonces, en la sociedad judaica tienen prohibido hablar de Jesús, tienen a Jesús como un apestado. Yo, escuchando a este rabí ayer, aluciné, o sea, me encantó todo este tema. Porque él sí dice que, claro, porque ellos dicen que Jesús no es el Mesías. Y él les demostró en este juicio, con sus propias escrituras, que Jesús es el Mesías. Entonces me quedé asombrada de escuchar a este hombre. Y bueno, yo respeto lo que la sociedad judía, la religión judía diga, y el que pertenezca ahí si no quiere creer en Cristo, y yo respeto todo, ya lo sabéis, pero para mí, que sí creo, pues fue algo maravilloso ver que hasta ahí se va a revelar la verdad. Estamos en un tiempo maravilloso, amigos. Voy a ir dejando el vídeo aquí porque no los quiero hacer largos. Sigo con mis experiencias desde cuando entro en la iglesia, descubro un poquito esa parte de que no solo en la iglesia está Cristo, sigo otro día y os voy contando mi vida, ¿veis? De una manera mucho más amplia. Espero que sea algo que os aporte. No porque sean mis experiencias, sino porque conforme las vaya contando va a haber de muchas que vais a poder aprender. Porque si no, no tendría sentido. Yo no tiene ninguna importancia mi vida, más que para lo que os pueda servir a los demás. Nos quedamos aquí, nos quedamos en que empieza un tiempo maravilloso, la verdad sale a la luz. La manipulación que el mal ha hecho va a caer estrepitosamente. No va a ser fácil para todos, hermanos, porque hay gente que está tan fanática de algunas cosas que cuando vea que ha basado su vida en algo que no es verdad y que ha ido por el camino incorrecto y que se va a sentir tan mal, no va a saber dónde agarrarse, le va a explotar la cabeza, va a haber gente que va a entrar. Los Hopi ya lo decían y muchas escrituras lo dicen, que habrá gente que se volverá loca, pero es porque han cerrado su mente, no están abiertos al conocimiento, sino que se han fanatizado y ahí van a tener como un choque entre lo que han creído siempre y lo que ahora ven que es la verdad. Así que por eso es importante el conocimiento y estar abiertos a todo lo que es este conocimiento maravilloso, como siempre os digo, y un besito, ¿vale? Ya sigo grabando cositas para vosotros en la medida de lo posible, con la frecuencia de lo que para mí sea posible. Un abrazo.